Muy bien, vamos a iniciar ya en este domingo y hoy vamos a concluir esta serie que hemos iniciado, que hemos titulado Jesús. El tema que tenemos el día de hoy es un tema muy especial que, si bien no va a formar parte de los eventos en la vida de Jesús, sí forma parte en el desarrollo de lo que el Señor ha prometido. Tenemos entonces en este día esta finalización de esta serie en la que hemos iniciado desde la encarnación del Señor, es decir, desde el descenso que el Señor ha tenido en la encarnación, haciéndose hombre, después toda la vida, y vimos algunos aspectos en el desarrollo de su vida, y llegamos hasta la cruz, la muerte del Señor, y después el último tema que nosotros vimos fue el tema de la ascensión, donde el Señor regresa a su gloria. Y hoy vamos a hablar de este evento que, como les decía, no forma parte en los eventos de la vida de Jesús en esta tierra, sino que formará parte del evento futuro que se viene, y que es el regreso del Señor, ¿sí? El regreso del Señor. Vamos entonces a darle gracias a Dios y vamos a iniciar entonces este ya último tema. Jesús regresará. Ahora veremos el regreso del Señor, la segunda venida del Señor y todo lo que contiene esta gran verdad para nosotros como creyentes. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia, te damos muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por la vida que nos has regalado. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos aquí en tu nombre, Señor, para recibir de tu palabra. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder comprender las verdades que contienen tu palabra. Verdades que son muy dulces o verdades que son muy amargas al corazón de cada uno de nosotros, pero verdades que sin lugar a dudas esto es una verdad absoluta. Ayúdanos a entender, Señor, en este día y a comprender, Señor, ahora que estamos cerrando esta serie que hemos titulado Jesús, a poder comprender esta gran verdad del regreso del Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a llegar a esta finalización de esta serie. Y el tema entonces que tenemos para el día de hoy es el regreso del Señor, que Jesucristo va a regresar en algún momento. La palabra esperanza, de acuerdo al diccionario de la lengua española, lo define de la siguiente forma: esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea, ¿sí? Es decir, el diccionario y el aspecto secular definen a la esperanza como un elemento, como algo que se tiene esa idea de recibirlo, pero que le falta la certeza de que se pueda cumplir, ¿sí? Cuando a alguien le hacen algún análisis clínico, algún examen en su cuerpo, en su salud, él tiene la esperanza de que salga bien los resultados, pero no tiene la certeza de que van a salir bien los resultados. Cuando se hace un examen para entrar a la universidad, se tiene la esperanza de que va a aprobar uno, pero no se tiene la certeza de que va a aprobar uno. Entonces, esta es la certeza definida desde el punto de vista secular. Pero en el original griego, la palabra esperanza viene del término elpos, que significa esperanza, y significa dos aspectos desde el punto de vista griego. Número uno, aquello que Dios ha prometido y que su cumplimiento es totalmente certero, ¿sí? Entonces, no es si sucederá o no sucederá, sino que entonces implica algo que Dios ha prometido, y por cuanto Dios lo ha prometido, con toda certeza se va a cumplir. Entonces, la esperanza que tiene el creyente es una certeza total en las promesas de Dios. Y una de las promesas que tiene el Señor es que Jesús prometió que va a regresar, y que Jesús vaya a regresar nuevamente a esta tierra es una certeza absoluta, una certeza totalmente matemática, porque va a suceder, acontecerá que Jesucristo
regresará nuevamente. Vamos al libro de Hechos capítulo 1, versículo 9 al versículo 11 para leer algunos aspectos y para ir entendiendo esta gran verdad de cómo el Señor regresará y cómo esta promesa se dará sin lugar a dudas del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos, después de los evangelios, viene el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1 del versículo 9 al versículo 11, ¿sí? Vamos a dar lectura. De hecho, esta lectura la hicimos el domingo pasado, cuando veíamos la ascensión precisamente del Señor, cuando el Señor asciende a la gloria, envuelto en gloria, asciende en esa nube de gloria, esa nube que en el Antiguo Testamento se entendía como el Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Y vamos a ver algunos aspectos muy interesantes en este versículo. ¿Listos? ¿Ya lo tenemos? Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Vamos a tratar de ir imaginando, reproduciendo en nuestras mentes lo que está sucediendo. Voy a leerlo otra vez. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Está el Señor Jesucristo despidiéndose de sus discípulos. Una nube lo llena a Jesús, transporta literalmente a Jesús, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, es decir, el Señor iba subiendo en esa nube y ellos seguían viendo la nube. Entre tanto que él se iba, he aquí interrumpen unos ángeles delante de ellos. Se ponen dos varones con vestiduras blancas, sabemos que son ángeles, los cuales les dicen a los discípulos: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? O sea, da a entender que la mirada de Jesús, la imagen de Jesús ya había sido borrada, ya no lo estaban viendo, pero ellos seguían viendo al cielo, como esperando si Jesús regresara nuevamente, y les dice: este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Y ahí está la promesa: así como Jesús se fue, así Jesús regresará nuevamente. Ellos entonces están viendo al cielo, están viendo a Jesús, después están viendo ya nada más al infinito, están viendo al cielo, y ellos, dicen algunos comentaristas bíblicos, que es muy posible que ellos estaban pensando que Jesús regresaría en unos minutos, en unas horas. O sea, Jesús se iba y ellos se quedaron, o sea, no pensaban, o quizás no midieron la realidad de las palabras de Jesús, de que él se tenía que ir, y ellos quizás estaban esperando, dicen estos autores, que quizás estaban esperando que su maestro regresara nuevamente. Pero para ellos fue la despedida final. La existencia física de Jesús en esta tierra terminó para ellos. Jesús entonces está regresando a la gloria con el Padre, y entre tanto más ellos veían al cielo, menos veían a Jesús, y bueno, se enfrentan ante la realidad de que ya no más estaría Jesús con ellos, que ellos ya no tendrían a un maestro que seguir. Pero cuando están entonces en esta condición, los ángeles les dicen: no estén mirando al cielo, porque Cristo, así como lo han visto que se ha ido, así regresará, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Número uno, que Cristo mismo, que el Cristo que ascendió es el mismo que regresará. No va a enviar a otro, no va a enviar a algún mediador, algún ángel, no va a enviar a nadie, sino que Cristo mismo, ese mismo Cristo resucitado que estuvo 40 días con ellos después de la resurrección, ese mismo Cristo regresaría con ellos, ¿sí? Y esta esperanza de que Cristo regresaría, los ángeles quieren transmitirle a los discípulos de que entonces vivan ustedes sus vidas a la luz del regreso del Señor. Y número dos, así como fue la ascensión del Señor, así será su regreso, es decir, fue corporal, fue visible, envuelto en gloria de Dios. Entonces así va a regresar el Señor. Regresará de manera visible, regresará de manera corporal y regresará en medio de la gloria de Dios, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a Lucas capítulo 24, 51 y 52, por favor, hacia atrás, a los evangelios. Lucas capítulo 24, 51 y 52.
Porque este reporte que tenemos aquí en el libro de Hechos que acabamos de leer, lo escribe Lucas. Y Lucas, en su otro reporte que escribe, en Lucas, escribe de la siguiente forma, hablando del mismo acontecimiento, ahora lo escribe de esta forma. Lucas capítulo 24, 51 y 52, ¿listos? Dice, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, ¿sí? Aquí es un poco más gráfico y nos dice que entonces cuando el Señor iba subiendo al cielo, el Señor iba bendiciéndolos a ellos. Después dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, ¿sí? Y veíamos en la sesión del domingo anterior por qué si se va el Señor Jesucristo, por qué si se termina todo para ellos, por qué regresan con gozo, porque ellos están entendiendo, entre otras cosas, que no estarían solos. ¿Entienden? Que aunque Jesucristo físicamente no esté con ellos, Jesucristo estaría con ellos a través del Espíritu Santo, y regresan con mucho gozo porque saben que la esperanza, la promesa de su regreso les ha sido dada, y entonces saben que nuevamente regresará en el futuro su Señor Jesucristo. Y nosotros como creyentes también tenemos esta esperanza del regreso del Señor, ¿sí? El Señor Jesucristo regresará nuevamente. Ahora vamos a una carta del apóstol Pablo para ver este regreso, cómo se va a dar, porque el apóstol Pablo nos deja ver cómo es el regreso del Señor. Primero de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, por favor. Vamos a ver algunos versículos de esta carta. Primero de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar algunas verdades de cómo el Señor Jesucristo va a regresar. Los ángeles prometieron que Él va a regresar. De hecho, Jesucristo prometió, yo voy a regresar. Y ahora, aquí en esta carta, primero Tesalonicenses 4:16, se nos dice cómo será el regreso del Señor, ¿sí? ¿Listos? Primero de Tesalonicenses 4:16. Dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así será la venida del Señor, así se va a cumplir esta promesa del Señor. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos a ver este versículo, qué es lo que nos quiere decir. El primer punto que nosotros tenemos en este versículo es que dice el Señor, dice porque el Señor mismo, ¿sí? Y nuevamente tenemos la promesa, no va a enviar a ningún representante, no va a venir ningún ángel, no va a venir ningún santo del Antiguo Testamento, sino que directamente el Señor va a regresar. Cuando el Señor subió al cielo, físicamente subió al cielo, y hasta este momento Jesucristo está físicamente en el cielo, en la gloria de Dios. Bueno, dejará nuevamente esa gloria y regresará al cielo, porque el Señor mismo, con voz de mando regresará, Él mismo regresará, ¿sí? Decían los ángeles, así como vieron que Él subió, así Él va a regresar, corporalmente, visiblemente y lleno de gloria. Entonces tenemos estos tres aspectos. El Señor viene corporalmente, no es un fantasma, no es una visión, es físicamente que viene el Señor, será algo visible, todo el mundo lo verá, y ahorita vamos a ver por qué todo el mundo lo verá, y vendrá en medio de una gloria. Entonces su segunda venida será totalmente llena de gloria. Hay algunos videos que circulan ahí en las redes sociales o en el internet, donde supuestamente se ven ángeles que están ahí en el cielo y demás, que realmente son videos editados, ¿sí? Cuando el Señor venga, será corporalmente, se podrá apreciar, será totalmente visible y será una gloria, será la misma gloria de Dios. Entonces, no hay alguna mente o no hay alguna edición que pueda comparar la gloria con la que él va a venir. Será un evento muy traumático entonces para toda la humanidad, porque toda la humanidad estará viendo y dirá,
algo está sucediendo y sabrán que es Jesucristo que está viniendo. Entonces, este evento de la venida del Señor es la esperanza de todo creyente. Cuando Él venga, los creyentes podrán estar llenos de gozo y diciendo, ya viene nuestro Redentor. Pero también este evento viene a ser el evento más temido, el evento más terrible, el evento más lleno de horror de toda la historia. Es como si juntaran todas las películas de terror en un solo momento, y la venida del Señor va a superar el temor de todos los horrores en la vida, porque al venir el Señor, entonces su venida también va a representar el juicio para los pecadores, la salvación para aquellos que Él ha redimido. Entonces será un evento que sin lugar a dudas será increíblemente grande, y es un evento en el que tú estarás participando, y ahorita vamos a ver por qué todo ser humano lo va a presenciar. Después dice que Él vendrá con voz, habla de ciertos tipos de voces, algo sonoro, dice voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué significa esto de voz de mando? Esto de voz de mando viene del griego enkelousmati, que significa una voz que se da bajo autoridad militar. Y esto entonces significa que el Señor va a venir con una voz de conquistador, ¿sí? Entonces, por eso les digo, es el evento más hermoso que va a suceder, o el evento más terrible que va a suceder, porque Jesucristo, no va a venir el Cristo crucificado, no va a venir Cristo el buen pastor, no va a venir Cristo el carpintero, el que vieron en la tierra, al que humillaron, al que lo veían débil. Va a venir un Cristo resucitado, lleno de gloria, con voz de ser un conquistador, de ser un juez. También dice en el libro de Juan que todo el juicio el Padre lo ha dado al Hijo. Entonces viene el Hijo con una condición de suma autoridad. Y en el libro de Apocalipsis, en alguna parte, dice que las naciones se van a reunir en unas asambleas impresionantes de oración, donde van a estar orando a los elementos, a las montañas, y diciendo que las montañas caigan sobre nosotros porque el Cordero está airado. Pues este Cordero airado vendrá con su voz de conquistador, con su voz de juez. Otro aspecto que tiene es que el Señor vendrá con voz de arcángel. Y esto de voz de arcángel tiene muchas implicaciones. De hecho, esta voz de arcángel me costó mucho llegar al punto de qué es lo que significa. Muchos autores dicen que es la voz del arcángel Gabriel, lo cual no tiene fundamentos bíblicos. Otros dicen no, que el Señor va a hablar como si fuera un ángel, no tiene fundamento bíblico. Pero yéndonos al original griego, voz de arcángel viene del griego enfonei archagelou, que significa entonces la voz de un arcángel, que este arcángel, y ahora entendamos, dentro del regimiento de los arcángeles, el arcángel viene a ser el arcángel de mayor autoridad sobre los ángeles, sobre los seres celestiales. Entonces la voz de arcángel desde el Antiguo Testamento es considerada como una voz de una autoridad celestial que convoca a ángeles para realizar alguna actividad. Entonces, cuando dice que el Señor tendrá voz de arcángel, lo que está significando, y comparándolo con otros capítulos de la Biblia, es que en esta voz de arcángel que el Señor tendrá, será una voz en la que el Señor estará convocando a todos los seres celestiales, a todos los ángeles de Dios, para que lo acompañen al Señor Jesucristo y vengan juntos a la tierra, ¿sí? Ahora, vean lo que dice Mateo. Pongan un separador ahí en 1 de Tesalonicenses 4:16, por favor. Vamos a entender este aspecto de la voz de arcángel, ¿sí? Mateo capítulo 13, versículo 37, por favor. Esta voz de arcángel entonces es el mandato que el Señor Jesucristo está dando a los ángeles, para que estos ángeles se unan con el Señor en la venida que el Señor tiene
y en este regreso que tiene a la tierra. Entonces el Señor viene visiblemente, corporalmente, lleno de gloria y con la reunión de miles y millones de seres celestiales que lo están acompañando. Ahora, ¿para qué lo acompañan los ángeles? Vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 37. Cuando el Señor Jesucristo explica la parábola de la cizaña, dice esto: respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y en el fin del siglo, en la Biblia tenemos el siglo pasado, el siglo venidero o el fin del siglo, es decir, en la venida del Señor, les está refiriendo esto, y los segadores son los ángeles, ahí están. Los ángeles que de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 4:16 que estamos leyendo son convocados por el Señor para que el Señor dice: acompáñenme, vamos a la tierra, voy a hacer mi regreso a la tierra, y en ese regreso los ángeles entonces lo están acompañando y ellos, dice el versículo 39, Mateo 13:39, que los ángeles son los segadores, ¿sí? Que es un segador, aquellos que van a dividir entre la cizaña y el trigo. Versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, esta voz de arcángel que tiene el Señor, entonces es una voz potente de autoridad que es dirigida a los ángeles. Y entonces vayan viendo esta imagen, que este no es un simbolismo, que esto es algo totalmente literal. Así vendrá el Señor, entonces rodeado de millones de seres celestiales, y esos seres celestiales estarán cortando lo verdadero de lo falso. Por eso les dije que la venida del Señor es lo más hermoso, la esperanza para todo creyente, o puede constituirse el terror más profundo para cualquier persona. Después, regresemos nuevamente a 1 de Tesalonicenses 4:16, y después de la voz de arcángel nos dice que viene con trompeta de Dios. ¿Cuál es esta trompeta de Dios? Y esta trompeta de Dios es... Bueno, nuevamente un separador ahí. Vamos rápidamente. 1 de Corintios 15:52. ¿Cuál es esta trompeta de Dios? Es la trompeta de Dios que se menciona en 1 de Corintios 15:52. ¿Sí? 1 de Corintios 15:52. ¿Qué es lo que nos dice? Vamos a buscarlo. 1 de Corintios 15:52. ¿Listos? Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. La final trompeta es esta, la trompeta de Dios que se está mencionando en este versículo. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Y qué va a suceder cuando se toque la trompeta? Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿sí? Entonces, esta última trompeta de la que habla 1 de Corintios 15:52 es la trompeta para la iglesia, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar a qué, en base a en qué se inspiró el apóstol Pablo para decir la trompeta de Dios, ¿sí? Entonces, nada más quiero hacer esta distinción. Esta trompeta, esta última trompeta, es la trompeta para la iglesia. No la confundamos con las trompetas de Apocalipsis. La séptima trompeta que tenemos en Apocalipsis, esas son trompetas de juicio, ¿sí? Son trompetas para el mundo, para los incrédulos. Esta trompeta es para Dios. De hecho, la séptima trompeta, así se llama, séptima trompeta, no se llama última trompeta, para que no lo vayamos a confundir. Bueno, es esta la trompeta de Dios. Vamos rápidamente, 1 de Tesalonicenses 4:16, para regresar con nuestra lectura. Entonces tenemos que viene el Señor
con una voz de conquistador, con una voz de autoridad, convocando a los ángeles para la venida, para recoger lo verdadero de lo falso. Después suena la trompeta de Dios, la última, la final trompeta, como dice 1 Corintios 15:52. Y luego, esta trompeta entonces, cuando está sonando, esta trompeta es el llamado de Dios para sus santos, para que entren a la bendición eterna de Dios, ¿sí? Porque ¿qué es lo que va a suceder cuando suene esta trompeta? Dice 1 Tesalonicenses 4:16, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y una vez que esta trompeta suena, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, vayan viendo entonces todo este trauma que va a sufrir el mundo, porque ahora de las maravillas que se están viendo en el cielo, los millones de ángeles que se están percibiendo, la presencia corporal de Cristo que viene desde el cielo, y ahora resulta que en los panteones, en los mares, en los lugares donde había creyentes, ahora resulta que esos creyentes, sus cuerpos están siendo levantados nuevamente, ¿sí? Y esto será algo, pues se antoja como algo totalmente aterrador, porque las personas van a decir, pues, ¿qué está pasando? Están resucitando muchas personas. Pero ahora, quiero que vean aquí algo que está, un principio bíblico que se está mencionando. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿sí? Esto significa que el que está en Cristo en esta tierra, cuando tú estás en Cristo en esta tierra, estás en Cristo de manera eterna, de manera permanente. Si te mueres, sigues estando en Cristo, sea vivo o muerto, estás en Cristo, ¿sí? Y estos cristianos, entonces, estos muertos que resucitarán primero, ahora habla de que resucitarán primero, habla de cierto orden, porque también los incrédulos resucitarán, pero ellos resucitarán a confusión, a enfrentarse al juicio de Dios, a escuchar el dictamen que Dios tiene, la sentencia ya oficial que el Señor da con ellos, y ser expulsados al castigo eterno. Pero estos creyentes son resucitados por el Señor, ¿sí? Ahora, vamos a ver otra gran verdad. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, ¿sí? Quiero que vean este versículo. Dice, con trompeta de Dios, está hablando del Señor Jesucristo que está viniendo, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es decir, en la conjugación que tenemos del verbo, lo que nos da a entender es que mientras el Señor está bajando, Él está convocando con la trompeta, o sea, con la trompeta, Él está convocando a sus santos, entonces Él viene convocando a sus santos. No es que hasta que se llegue a cierta posición va a empezar a convocar, sino que desde que viene del cielo ya está convocando. Y esto es muy ilustrativo, porque no sé si ustedes leyeron, se dieron cuenta en la lectura que hicimos hace unos momentos. No vayan a esta lectura, se los leo nuevamente. Lucas 24:51. Cuando Jesús se iba, dice Lucas, aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos. O sea, cuando Jesús se iba, los iba bendiciendo. Y ahora cuando Él viene nuevamente bendiciéndolos, ahora diciéndoles, ya vine, los estoy convocando, vengan conmigo. Entonces el Señor se fue bendiciendo a los suyos y regresa bendiciendo a los suyos, para que vean el amor, la ternura, el cuidado que tiene el Señor por los suyos. Bueno, este evento que hemos descrito, Jesucristo viniendo corporalmente, visiblemente, en la gloria de Dios, con millones de ángeles, con voz de autoridad, voz de conquistador, convocando a estos millones de ángeles, y tocando y haciendo que suene la trompeta de Dios, la convocación final de a los santos, vengan aquellos que han confiado en mí. Esto se llama, de acuerdo a la Biblia, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, ¿sí? La palabra rapto significa ser arrebatado. Entonces el Señor va a arrebatar a los suyos, ¿sí? Ahora, podemos ver con lo que nosotros hemos leído que este arrebatamiento, que este regreso del Señor no tiene nada de secreto, ¿sí? En la iglesia se ha filtrado desde hace muchos años una doctrina que nos habla de la doctrina del rapto secreto.
de una doctrina donde Jesucristo vino y nadie se dio cuenta, más se dieron cuenta porque personas desaparecieron, se tiene el reporte de que personas han desaparecido, etcétera, etcétera. De hecho, hay una película que se llama Como ladrón en la noche en YouTube, ustedes la pueden ver ahí de manera gratuita, y se ve que las personas desaparecen, pero desaparecen y queda la ropa de las personas, tienen así lo entienden ellos. Bueno, hemos visto, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 4:16, que no tiene nada de secreto. Todo el mundo se va a enterar porque viene de manera visible, viene de manera corporal, viene de manera gloria, viene de una manera muy sonora con su voz de autoridad, vienen los millones de ángeles, etcétera. Entonces no viene de manera secreta, no puede ser secreto. No hay bases para un rapto secreto de acuerdo a la Biblia. Ahora, esta idea de hacer secreto la venida del Señor no es nueva, ¿sí? Desde la Biblia nosotros podemos ver, desde que Jesús estuvo en esta tierra, hubo una fascinación por hacer secreto el regreso del Señor o la aparición del Señor. No se pierdan ahí con algún separador en esta cita que estamos. Vamos a Mateo capítulo 24, 23 y 24 para ver cómo siempre se ha pretendido presentar el regreso del Señor como algo secreto. Y no es algo nuevo, como les digo. Se trata de decir, es que Jesús vino y nadie se dio cuenta. No es así. Estamos viendo que viene de una manera totalmente pública, totalmente ruidosa, totalmente llena de gloria, etc. Mateo capítulo 24, 23. Dijo el Señor Jesucristo. Dice, entonces, si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean. Lo que el Señor está diciendo, miren, si en algún momento les dicen, ya vino Jesús y ni cuenta te diste, dice, no es cierto, ¿sí? Porque se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, ¿sí? O sea, el Señor advirtió, van a existir personas que van a decir, ya vino el Señor. Y bueno, tenemos personas que dicen que existe un rapto secreto. La Biblia no ampara un rapto secreto. El arrebatamiento es totalmente público y visible. Vamos a Juan 7:27 para que vean que se ha tenido esta idea del misterio, de lo secreto de la venida del Señor, ¿sí? Juan capítulo 7:27 dice lo siguiente: pero hablando de Jesús, dice, sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Ellos tenían la idea, aquí en el contexto están peleando con Jesús diciendo no, él no es el Hijo de Dios, y ellos están diciendo que cuando Él venga nadie sabe de dónde va a venir. En su venida, en su primera venida y en su segunda venida, entonces podemos concluir que también pensaban que nadie iba a saber de dónde iba a venir. La Biblia nos enseña cuándo iba a venir, de dónde iba a venir, es más, hasta de qué familia iba a descender y todo. Entonces la venida del Señor no es ningún secreto, ni su primera venida ni su segunda venida. Muy bien, vamos a primero de Tesalonicenses 4:17 para continuar con esta lectura. Vemos entonces en el versículo 16, viene el mismo Señor, no manda algún emisario, algún representante, viene Él con todas estas características de gloria, voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, etc. Y entonces suena la trompeta, resucitan los muertos en Cristo, y luego versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora el turno es para los que están vivos. Los que están vivos obviamente están viendo que los muertos resucitaron, están viendo las señales, los prodigios que se tiene en el cielo, y después dice que después de que ellos son resucitados, entonces ahora sí en conjunto todos, porque ya todos están vivos ya para siempre, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Ellos quiénes son? Los cristianos
que han sido resucitados, es decir, cristianos que murieron, ¿sí? Y esto significa que entonces todos los creyentes serán o seremos arrebatados. Y esto entonces tiene la idea de que si todos los creyentes, todos los que han muerto en Cristo serán arrebatados, entonces estarán los santos desde el Antiguo Testamento. Va a estar Adán, va a estar Eva, va a estar Pablo, va a estar Juan, van a estar nuestros familiares. Entonces, por eso el creyente, cuando el día de hoy se muere algún pariente, algún familiar cristiano, tenemos la esperanza de que el Señor lo va a resucitar a él y juntamente a nosotros también. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Todos aquellos que han creído serán entonces resucitados. Ahora, serán, arrebatados por el Señor. Ahora, hay que hacer una aclaración. El rapto de la iglesia o el arrebatamiento es visto muchas veces como Cristo librando a los creyentes de la tribulación. Es visto como Cristo librando al creyente de este mundo. De que, ay Señor, ya no puedo y me libra. Es como Cristo llevándose a los creyentes al cielo, como que si la meta es llevárselos al cielo. Y no, eso no es lo que enseña la Biblia. Esto no es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Vean lo que está enseñando el apóstol Pablo. Por eso necesitamos ir a la Escritura y entender cuál es el propósito del efecto del regreso del Señor. No es para que terminen tus dolores, no es para que, ya sufrió mucho mi hijo, véngase. No, tiene un porqué y tiene un para qué. Primero de Tesalonicenses 4:17, vamos a leerlo nuevamente. Vean, dice, luego nosotros los que vivimos, bueno, el apóstol Pablo tenía la esperanza de estar vivo cuando el Señor regresara. O sea, podemos ver que el apóstol Pablo tenía la certeza, él vivía todos los días pensando, mañana viene el Señor porque lo ha prometido. Y así vivían los creyentes de la iglesia primitiva, ¿sí? Bueno, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, cristianos que han sido resucitados, cristianos que están vivos, toda la iglesia, para recibir, ahí está el objetivo, el para qué, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esto no significa que vamos a estar para siempre con el Señor en el aire, no. Esto significa que en la condición en la que estamos recibiendo al Señor en el aire, así estaremos con Él para siempre. Ahora, es muy ilustrativo que es en el aire donde el Señor reúne a su iglesia, arrebata a su iglesia, porque el príncipe de este mundo, de la potestad del aire, es el que está gobernando el día de hoy. Esto quiere decir entonces que en los aires, el día de hoy, Satanás es quien está reinando, quien está gobernando. Pues va a regresar el Señor Jesucristo con voz de conquistador y estará gobernando en los territorios donde estaba gobernando Satanás. Le va a quitar todo su poder, ¿sí? Y ahí es donde el Señor dice, aquí voy a reunir a mi iglesia. Ahora, ¿a qué es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo? Si esto no significa, si entonces el ser arrebatados por el Señor no significa el fin de mi tribulación, el fin de mis problemas, voy hacia el cielo. Si no significa eso, ¿qué significa? Bueno, debemos entenderlo. Cuando Pablo escribe esto, él se inspira en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, cuando los ejércitos romanos salían a conquistar alguna nación, el Imperio Romano salía, pero de alguna forma tenía una conexión con el Senado del Imperio Romano, ¿sí? Es decir, con el aspecto político. Y esto significaba que entonces salía el ejército romano con la unión del Senado, es decir, con la unión del pueblo, y esto estaba implicando que entonces las conquistas que realizara el ejército romano no serían conquistas exclusivas del ejército romano, sino conquistas del Senado, es decir, del pueblo romano, que todos, es decir, es como si se dijera, todo el pueblo romano va con el ejército romano, todo Roma está peleando, va a ir a la lucha, ¿sí? Y luego, cuando el ejército regresaba, ellos regresaban con los cautivos, con los botines, etcétera, con los cautivos y los encadenaban y se hacía una especie de desfile donde los llevaban a todos los cautivos. Entonces, el ejército antes de entrar a la ciudad enviaba un aviso
al Senado. El Senado recibía este aviso de que el ejército ya había regresado, abren el mensaje y el mensaje decía: el ejército ha regresado, tenemos los cautivos. Entonces el Senado preparaba la ciudad para que la ciudad recibiera al ejército romano. La ciudad construían unos grandes arcos donde pasaría el ejército romano, y cuando el Senado tocaba la trompeta, entonces todo el pueblo sabía que tenían que reunirse porque el ejército romano iba a pasar, y en ese momento que pasaba el ejército romano, todo el pueblo se unía con el ejército romano, es decir, el pueblo participaba con el triunfo del ejército conquistador. Y esto es lo que Pablo nos quiere enseñar, ¿sí? El regreso del Señor no es para librarnos del mundo, porque Él prometió: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, no importa las aflicciones que tengan, confíen, yo he vencido. O sea, su presencia Él la prometió constantemente. No es para librarnos de la tribulación. Hay mucha discusión, ¿va a ser antes de la tribulación, durante la tribulación o después de la tribulación? Bueno, vamos a ver ahorita con estos versículos que de hecho el ambiente estará muy tenso para los creyentes, es decir, podemos ir asumiendo que sí hay cierta tribulación que están viviendo los creyentes, pero no es el propósito librarlos de la tribulación, ni siquiera es para llevarlos al cielo. El propósito del regreso del Señor y de este rapto secreto, de acuerdo a este versículo, es para que el Señor reúna a los suyos, a su iglesia, y su iglesia sea participante de su conquista, de su exaltación. Ese es el punto del regreso del Señor. Ahora, vamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. En esta carta que estamos leyendo, ahora vamos a la siguiente carta. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. Y vamos a ver. Ahora ya vimos las glorias, ya vimos lo hermoso. El Señor viene. Si estás muerto, eres resucitado. Si estás vivo, vas a ser arrebatado para el Señor, ¿sí? Pero vean el contexto bajo el cual se estarán desarrollando estos eventos. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vean el versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces el apóstol Pablo nos está advirtiendo y está diciendo: antes de que suceda todo esto que es hermoso y que es glorioso, dice, vendrá, primeramente se presentará en esta tierra, en este mundo, número 1, la apostasía. Habrá apostasía como nunca la ha habido. Y número 2, estará ya presente el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo, ¿sí? Ahora, vamos a ver este aspecto de la apostasía. ¿Qué significa que habrá una apostasía? Y en el original griego nos habla en términos mayúsculos que habrá una gran apostasía, como no la ha habido. ¿Y qué significa esto de apostasía? El primer punto que nosotros necesitamos entender es que apostasía no es lo mismo que paganismo. Apostasía no es lo mismo que incredulidad, ¿sí? El paganismo o la incredulidad es nunca creer en Dios, vivir como uno quiere vivir, rechazar a Dios, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la apostasía tiene que ver con personas que hicieron una profesión de fe. Mucha atención con esto. Tiene que ver con personas que abrazaron la fe, que dijeron que eran creyentes. Es más, tiene que ver con personas que eran miembros de la iglesia cristiana, de alguna iglesia local, pero que por alguna razón, por alguna causa en sus vidas cayeron y dejaron la fe que un día abrazaron y ahora abandonaron esa fe.
¿sí? Es decir, ellos hicieron una manifestación pública de su fe y después públicamente también hacen un rechazo de su fe, ¿sí? Ahora, yo les mencioné que el regreso del Señor es la esperanza más hermosa que tiene todo creyente, o es el evento más temido, más terrible, más lleno de horror en toda la historia. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, no va a venir el Señor sino hasta que se desate una gran apostasía. Y esto entonces está implicando que miles y miles y miles de personas que dijeron Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, que publicaron su fe, van a negar su fe. No son cualquier tipo de personas, es lo que yo quiero que entiendan, ¿sí? Muchos, miles y miles y miles y miles y miles de personas que caminaron con Dios, que leyeron sus Biblias, que asistían a la iglesia, que servían en la iglesia, que predicaban, etcétera, que todo esto, ellos van a ser presa de la apostasía, ¿sí? Y entonces esto nos dice que miles y miles y miles y miles de creyentes van a ser evidenciados que realmente su cristianismo no era real, porque finalmente serán llevados en esta corriente de apostasía. Ahora, vean en 2 de Tesalonicenses la advertencia que hace el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 2, versículo 3, dice: nadie los engañe en ninguna manera. El engaño es el instrumento que se va a utilizar para la apostasía. Nadie los engañe, ¿sí? Esto significa que alguien puede decir, es que sí soy cristiano, pero realmente no es cristiano. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, mira, ni tú mismo te engañes. Ahora, aquí quiero que vean una cosa. Una persona, vamos a trasladarlo al terreno de la comunidad cristiana, ¿sí? No porque no porque alguien esté en una iglesia cristiana, asista a una iglesia cristiana, pero si esa persona que dice que es cristiana, por eso dice nadie los engañe, que dice que es cristiana, pero que no tiene un compromiso con Dios, que no obedece la palabra de Dios, que no escudriña la palabra de Dios, que no se congrega fielmente a una iglesia local, que no sirve fielmente en una iglesia local, que no se aparta constantemente del pecado, aquí no hay ninguna duda, esa persona no es cristiana. ¿Sí? O sea, él no entra en la categoría de los que nadie los engañe, porque habrá apostasía. O sea, de entrada la misma, o sea, no es necesario ir a 2 de Tesalonicenses 2:3, porque podemos ver esa persona ni siquiera va a sufrir la apostasía, porque no es cristiano. Sí, espero que me estén entendiendo la idea. O sea, él no es cristiano. No es cristiano el que dice que es cristiano, sino el que camina con Dios. ¿Y cómo sé que camino con Dios? Porque tienes un compromiso diario con el Señor, un compromiso diario con su palabra, escudriñas su palabra, sirves al Señor, amas a tus hermanos, sirves a tus hermanos, eres parte de la iglesia local, etcétera. Cada día estás luchando contra el pecado. Ese es un verdadero creyente. Si no tenemos estas características, entonces ni nos preocupemos, no vamos a ser víctima de la apostasía, porque estamos en el conglomerado de los incrédulos. Más bien ahí debemos de temer, porque la venida del Señor será una venida de juicio para nosotros. Ahora, dice, nadie los engañe en ninguna manera, va dirigido a los que se creen verdaderamente creyentes. Es más, va dirigido incluso, de hecho, va dirigido a gente verdaderamente cristiana. Pablo les está escribiendo a ellos y les está diciendo, no confíes ni en tu propio cristianismo. No confíes en, yo soy muy bueno, soy muy piadoso. No confíes en eso, que nadie te engañe, ¿sí? Esto va dirigido a creyentes que leen la Biblia, que oran, que se congregan, que sirven. Y aún para ellos el mensaje es que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque
está el riesgo, dice el apóstol Pablo, de que quizás esa fe que estás abrazando, que estás publicando, que tienes esa profesión de fe en tu vida, resulta que te estás apartando de la fe. Dices que crees en Cristo, pero tu vida es paralela a lo que Cristo está diciendo. Eso es apostasía. De hecho, la palabra apostasía en el original griego significa un camino, es decir, la fe va en esta dirección, la apostasía también va en esa misma dirección. No son opuestos, va en la misma dirección, pero de manera paralela. Dios dice esto, yo digo esto. Dios dice, ora, yo digo cuando pueda. Dios dice, escudriña mi palabra, Señor, estoy muy cansado. O sea, es el mismo camino, pero de manera paralela, poniendo mis ideas, poniendo mis puntos de vista y poniendo el Señor, si puedo, lo hago. Si no, ya sabes que yo no puedo hacerlo. Y esa persona puede decir que es cristiana y resulta que es un apóstata. Entonces, mucho cuidado con esto. Ahora, tú que has hecho una profesión de fe con tu boca, del Señor Jesucristo. Y al menos, bueno, aquí en este grupo yo sé que la mayoría ha hecho una profesión de fe, un compromiso de fe, un compromiso de decir voy a seguir al Señor. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está la fe de cada uno de nosotros? Hagamos esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Realmente estamos viviendo el Evangelio o tenemos un camino paralelo, parecido al de Dios, nada más que con ciertas parches y ciertas enmendaduras? Analicémoslo. Si estamos viviendo así, estamos en serios problemas. No pierdan ahí este versículo de segundo de Tesalonicenses 2:3. Vamos rápidamente a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pedro. Primero de Pedro 4:18. Hacia los últimos libros de la Biblia, primero de Pedro 4:18. Y vamos a ver que lo que nos dice el apóstol Pedro puede sonar muy duro, pero es una verdad de Dios. Primero Pedro 4:18. ¿Listos? Dice, el apóstol Pedro escribe, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Parafraseando, dice el apóstol Pedro, si los que verdaderamente están entregados al Señor con dificultad se salvan en este mundo perverso, en este mundo malo, no que la salvación esté en manos de ellos, no. Está hablando de permanecer en la fe precisamente. ¿Qué va a suceder con el impío y con el pecador? ¿Qué va a suceder con el que está coqueteando con la iglesia? ¿Qué va a suceder con el que coquetea con su cristianismo? ¿Qué va a suceder? Y la respuesta es obvia, de hecho es una pregunta retórica. ¿Qué va a suceder? Se va a perder. ¿Sí? Ahora, vamos a Lucas, capítulo 18, 24. Palabras de Jesús. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Ahora, en palabras de Jesús, en otras palabras, mismo sentido de lo que estamos viendo, vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 18, 24. Lucas 18, 24. ¿Listos? Me voy a esperar para que todos lo leamos y veamos la intensidad de estas palabras que nos tiene el Señor. ¿Listos? Dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, vamos a sustituir por un momento la palabra riquezas porque alguien dice, yo no soy rico, yo no amo las riquezas. Bueno, ponlo por el pecado que tú amas, por aquello que sabes que Dios no se agrada y que amas, que amamos. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen ciertos estilos de vida que no quieren abandonar. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, Señor, pues estamos fritos. ¿Quién puede ser salvo entonces? Si este rico millonario está lejos del reino de Dios, y en la cultura judía ellos entendían que alguien con mucho dinero era alguien bendecido por Dios, nosotros que estamos pobres, es decir, que bajo la cultura judía no tenemos la bendición de Dios, entonces, Señor, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor contesta, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Es Dios. Él hace posible
lo imposible. Vamos a regresar nuevamente, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ahora vamos al versículo 3. 2 Tesalonicenses 2, versículo 3. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y luego dice de esta apostasía que ya la explicamos, veamos el versículo 2. ¿Qué necesitamos hacer para no ser presa de la apostasía, de dejar nuestra fe, de vivir de manera paralela en nuestra fe? Dice versículo 2 de ese mismo capítulo: no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Dice Romanos 12, 1 y 2, que seamos transformados a través de la palabra de Dios, a través de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos experimentar cuál es la buena voluntad de Dios. Entonces, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Lo que nosotros pensamos es lo que nosotros metemos a nuestra mente. ¿De qué estamos saturando nuestra mente? Y el apóstol Pablo está diciendo: satúrense de la palabra de Dios, llénense de la palabra de Dios, para que no sean movidos fácilmente por nadie, ni por tus propias inclinaciones, ni por tus propias tentaciones, ni por lo que dice el mundo, ni porque el mundo dice: miren, los cristianos ya somos así el día de hoy. Como vemos a los cantantes cristianos que dicen: yo soy cristiano y esto es ser cristiano. Entonces están presentando un nuevo estilo o un nuevo evangelio. Pero el apóstol Pablo está diciendo: no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: sean firmes en su profesión de fe. Si tú dijiste que ibas a seguir al Señor, sé hombre, sé mujer, no seas cobarde. Te cueste lo que te cueste, entonces ahora tú sigues al Señor y punto. No es que ya no quiero, es que no puedo, es que no. Todos estos elementos del costo del discipulado, el Señor Jesucristo los presentó de manera muy clara. Y miles dejaron de seguirlo, porque el Señor les dijo: deben de comer de mi cuerpo, deben de beber de mi sangre, y se ofendieron. Ellos pensaban: no, queremos nada más un Cristo que satisfaga nuestras necesidades, un Cristo que nos haga milagros, que no tengo de comer, ya me provee el Señor de comer, no tengo trabajo, ya me dio trabajo, un Dios que me esté dando y esté dando. Pero el Señor Jesucristo dice: no sean tragones, no sean comelones, no sean convenencieros. Necesitan verme a mí, y verme a mí, vean que yo voy camino a la cruz, entonces deben ustedes estar dispuestos a morir también todos los días y cargar su propia cruz. Entonces, en este punto, el apóstol Pablo está diciendo: asegúrate que antes de la venida del Señor estés firme en tu profesión de fe. Ya no vaciles en tu fe, ya no juegues en tu fe. Y de hecho el Señor lo dice de una manera más brusca en Apocalipsis, y dice: mira, toma una decisión, o llénate de pecado o llénate de la santidad de Dios, o sé frío o sé caliente, pero conmigo no vengas en términos medios, porque si vienes en términos medios te voy a vomitar, dice el Señor, ¿sí? Y puede parecer algo muy fuerte, pero es lo que el Señor está diciendo, ¿sí? Efesios 5:14 dice: por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este es el momento para cada uno de nosotros de que nos despertemos de nuestras ilusiones, de nuestros letargos, de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestras vidas, de nuestras inclinaciones. Dios dice: ya despiértate, tú que estás durmiendo, no deberías de dormir, ya levántate de los muertos, no vivas como un muerto, y te va a alumbrar Cristo. Te va a alumbrar a través de su palabra, ¿sí? Ok, otro evento, vamos a 2 de Tesalonicenses 2:3. Otro evento que tendrá lugar antes de la venida del Señor. Bueno, la apostasía de por sí es terrible, porque la apostasía va a corromper adentro a cada creyente, entre comillas, y el otro aspecto que viene es, 2 Tesalonicenses 2:3, el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo.
Esto entonces nos está diciendo que antes de que venga el Señor ya estará el anticristo en la tierra, ya estará operando, ¿sí? Ahora, aquí también tenemos un problema de semántica. En nuestra lengua, anticristo, anti significa contra, o sea, sería contra Cristo, y nosotros lo vemos como alguien que está en contra de Cristo. Pero en el original griego significa dos cosas: alguien que está en contra de y alguien que sustituye a. Entonces esto quiere decir, y nuevamente les pongo este panorama, antes de que venga el Señor, si nosotros estamos vivos para ese entonces, que es lo más probable ya por los eventos que tenemos el día de hoy, vamos a estar vivos, y escatológicamente es muy probable que la obra de iniquidad, es muy probable, no estoy asegurándolo, pero es muy probable que el anticristo, el hijo de perdición, el hombre de pecado, ya está en esta tierra. Ya es muy posible por todas las señales que nosotros tenemos en este momento. Bueno, este anticristo es alguien que está en contra de Cristo, aborrece a Cristo y además se va a poner en el lugar de Cristo. Ahora, alguien dice, pero ¿cómo se va a poner en el lugar de Cristo? ¿Que los creyentes no van a oponerse, van a descubrirlo? No, porque la mayoría de los creyentes, miles y miles y miles y miles de ellos, son víctimas de la gran apostasía, como dijo ahorita el apóstol Pablo. Ellos, mientras les estén dando diversión, juegos, milagros, tú eres un campeón, tú eres esto, tú puedes vivir pecando, no hay compromiso con Cristo, etcétera, ese cristianismo es bien aceptado, entonces por eso se va a filtrar de una manera muy sencilla el anticristo. Ahora, este anticristo no es un oponente del Señor Jesucristo, sino un oponente usurpador del lugar del Señor Jesucristo, ¿sí? Guarden, hay un separador. Vamos a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, para que vean estas grandes verdades, ¿sí? 2 de Corintios 11, 14 y 15, ¿sí? Este anticristo va a usurpar el lugar de Dios, el lugar del Señor Jesucristo. Y esto no significa que lo va a usurpar en el sentido de decir, Jesucristo es bueno, Jesucristo es justo, es esto, y yo soy malo. O sea, no va a ser la antítesis, sino que al usurparlo va a decir, yo soy el Señor, yo soy Dios, yo soy esto. Entonces va a mostrar ciertas características que lo hagan ver como Cristo. Vean 2 de Corintios 11, 14. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está. Entonces, cuando esté usurpando, no vas a ver una cola, un trinche, etcétera. Vas a ver, y la gente va a ver, Él es el Salvador, él es Dios. Dice versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros, sus demonios, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso les digo, miren, y en verdad, yo ruego que nos muramos todos mejor, que no lleguemos a ese momento. Es mejor que te mueras tempranamente, pero en Cristo, y que mejor resucites a la gloria, a que estés en el cristianismo que vives el día de hoy, tan débil, tan falso, y que estés en estos eventos, porque seguramente la gran apostasía te va a comer, ¿sí? Ahora, vean, regresemos 2 Tesalonicenses 2:4. Dice lo siguiente: el cual se opone, está hablando ya de este anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo lo que tiene que ver con Dios, él se levanta, él se opone, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí tenemos la maldita serpiente de Génesis. ¿Qué es lo que ofreció esa serpiente? Que era Satanás, que en Apocalipsis dice que es Satanás. Dice, mira, desobedece a Dios, dale placer a tu cuerpo, haz lo que tú quieras y tus ojos van a ser abiertos y serás como Dios. Ahí está, pues ese es el maestro, está enseñando, haciéndose pasar por Dios. Ahora, quiero que vean aquí nuevamente, dice, el cual se opone
y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Vean, número 1, se opone a las cosas de Dios. Atención con esto, se opone a las cosas de Dios. Ahora, no esperemos hasta estos últimos días. Vamos a preguntarnos esto. El día de hoy, ¿cuántas cosas se oponen a Dios? Si somos sinceros, ¿cuántas cosas usurpan el tiempo de Dios? ¿Cuántas cosas usurpan los momentos de Dios? La lectura bíblica, el reunirnos, etcétera, el orar. ¿Cuántas veces, si somos honestos, son usurpadas por algo, por alguien? Y ahí estamos perdiendo, haciendo eso y dejando de buscar las cosas de Dios. La esencia, el trabajo de este anticristo es usurpar, oponerse a las cosas de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado y discernimiento de que el día de hoy, aunque no es el anticristo, pero hay muchas cosas que están usurpando el lugar de Dios. El día que tú tengas un compromiso con Dios, que nada ni nadie te mueva. Si tienes una hora fija para orar, una hora fija para leer su palabra, una hora fija para reunirte al estudio, a la reunión, etcétera, sé fiel y di, aquí nada va a usurpar el lugar de Dios. Porque si algo lo usurpa, por bonito como pueda sonar, la esencia, de acuerdo al 2 de Tesalonicenses 2:4, es una esencia de anticristo, de alguien que no quiere que estés buscando a Dios. Ahora, se levanta contra todo lo que es de Dios. De hecho, el cristiano pelea todos los días con su propia carne, contra el mundo y con Satanás. Tenemos estas 3 luchas diarias. Ahora, súmale en los últimos tiempos la carne, el mundo, el diablo y la obra del anticristo. O sea, los creyentes en verdad, por eso dice en alguna también parte de la escritura, si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo, porque la situación va a estar muy fuerte para el creyente. Entonces, en medio de esta gran apostasía, en medio de la gran tribulación, es que el Señor vendrá y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Vamos ahora a 2 de Tesalonicenses 2:5. Estamos ahí, creo, ¿verdad? Vamos a leer aquí del 5 al 12. Dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Refiriéndose a los tesalonicenses, y ahora ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Vean, hace 2000 años el apóstol Pablo decía, ya está operando el ministerio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo no nos dio mucha luz al respecto, porque se entiende que los tesalonicenses sabían lo que Pablo estaba diciendo. Cuando les dice solo que hay quien al presente lo detiene, ellos saben a qué se está refiriendo. A nosotros no nos dejó una luz y muchos dicen es el Espíritu Santo, es esto, es aquello. De lo que podemos concluir es el poder de Dios el que está deteniendo esta obra de ministerio de iniquidad, ¿sí? Y podemos ver que por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios no hemos pecado. No hemos descendido a niveles tan profundos de pecado. No porque seamos buenos. Dios nos ha... sí hemos pecado y hemos pecado terriblemente, pero no hemos pecado tanto. No hemos sido como un Hitler, como un Pablo Escobar, porque Dios nos ha detenido, ¿sí? Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Vean el versículo 7, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Hay un servicio de iniquidad que se está dando. Entonces, no por eso, despiértate tú que duermes, ya es tiempo de que no estés viviendo engañado. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, ese anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Otro evento que tenemos es que en ese regreso, todos los prodigios que se están dando, la iglesia es arrebatada y ese anticristo es vencido por el Señor, ¿sí? Dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Vean, con la pura brisa de su regreso lo va a matar, ¿sí? Y luego dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás.
Obra de Satanás. Por eso, recuérdenlo y tómenlo en sus corazones. Cada cosa que te quiere separar de Dios, cada cosa que te quiere apartar de Dios, cada cosa que quiere usurpar el lugar de Dios es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vean esto. Porque ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué significa? ¿Que Dios a ellos no les dio amor? No, que ellos no quisieron recibirlo. Que Dios les estuvo diciendo, vengan a mí los sedientos, vengan a mí los que están cansados, vengan a mí, búsquenme. Y ellos dijeron, Señor, no te queremos, no te necesitamos. Ni estamos sedientos, ni estamos perdidos, ni no te necesitamos. Por esto, vean, si alguien rechaza a Dios constantemente, lo rechaza y lo rechaza, Dios se encarga, dice versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ellos comienzan a creer las mentiras que ven en todos lados, se las creen, pero es Dios quien contribuyó a que las creyeran como parte del juicio porque lo han rechazado, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en el pecado, en la injusticia. ¿Sí? Muy bien. Concluimos. Esperamos nosotros el regreso del Señor Jesucristo, y ese regreso será en medio de una gran apostasía y en la presencia de la operación del anticristo. Este es el escenario en el que el Señor va a regresar. La promesa es que Cristo va a regresar visiblemente, corporalmente, lleno de gloria, con la multitud de ángeles, y Él va a regresar, y la promesa es que tú vas a ser arrebatado para unirte a su regreso, unirte a su exaltación. ¿Sí? Y concluyo con estas grandes verdades, porque es responsabilidad decírselas a cada uno de ustedes. El día de mañana que yo me muera me voy tranquilo porque se los he dicho. El día de mañana, si alguno de ustedes parte con el Señor, estoy confiado porque recibieron la verdad. Cristo va a regresar porque lo prometió y lo va a hacer. Cristo va a regresar. Cristo va a regresar visiblemente, ¿sí? Sea visiblemente, corporalmente y en gloria. Él va a regresar con voz de autoridad. Él va a convocar a los ángeles a su venida. Él va a tocar la trompeta de Dios. Y en ese momento, ten toda la seguridad. Escúchalo con atención, por favor. Ten toda la seguridad. Y miren, no les vaya a pasar como a mí me sucedió en la vida real. Yo recuerdo, un jueves estaba en la iglesia, el pastor estaba predicando algo que yo ni siquiera lo estaba escuchando. Yo dije, haciendo a un lado esa predicación. El viernes siguiente yo me accidenté ahí en el malecón. Nos caímos hasta abajo, como 6 metros para abajo. Y mientras yo iba cayendo, yo iba lleno de gran temor y de un horror. Porque cuando yo iba cayendo ya todo negro, yo dije, voy a abrir los ojos y ya voy a estar en una eternidad. Y yo sabía que no iba a estar con Cristo porque mi vida era una vida practicante de pecado, según era cristiano, esto y aquello. Y ahí yo recuerdo que yo gritaba, Señor, no permitas, tantas cosas. Y fue horrible. Ya después, cuando llegan los de la Cruz Roja y yo todo lleno de sangre en la cabeza y demás, y mi cuerpo empieza a temblar así como tipo convulsión, el terror se hizo más grande porque yo dije, me voy a morir, ¿sí? Y me iba a morir sabiendo que ya no había oportunidad para mí. Y en esos momentos que son microsegundos, recordé mucho la reunión del jueves y dije, hubiera escuchado al pastor, hubiera escuchado el mensaje, hubiera atendido el mensaje. Que no les pase, a mí ya me pasó, pero gracias a Dios estoy vivo. No se burlen del mensaje de Dios. La verdad de las cosas es esta. Ese día, bajo este escenario de apostasía, bajo este escenario de anticristo, tú estarás ahí. Aunque estés muerto, Dios te va a resucitar y vas a verlo. Y si estás vivo, serás testigo de todo eso. Y
quiero entonces concluir con esto. Vas a enfrentar la segunda venida del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo lo vas a recibir? ¿Estarás con júbilo y alegría diciendo, aquí está mi Salvador? ¿O querrás huir y decir, aquí está mi Salvador, sabiendo que hay pecado en tu vida? ¿Cómo lo vas a recibir? Ese es el punto. No vas a poder huir de Él. O vas a correr hacia Él o vas a correr de Él. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo vas a recibir al Señor? Lo vas a recibir en obediencia, en fe, en fidelidad. Le vas a decir, Señor, mira, aquí están los talentos que me diste 3 y mira 4, Señor, mira. O sea, vas a recibirlo con ansia. ¿Cómo lo vas a recibir? Y entonces concluyo este mensaje y concluyo esta serie de Jesús, que yo espero que les haya sido de bendición a ustedes. Concluyo con esta gran verdad. Ven a Cristo y entrega tu vida a Cristo. Ya no es tiempo de estar jugando, ya no es tiempo de si soy cristiano o no soy cristiano, no. Vive a la luz que vivían los apóstoles. Ellos, cuando Jesús, su maestro, se fue, se regresaron con mucho gozo diciendo, ya va a regresar. Y todos los días seguramente decían, ya va a regresar. No, y no regresó. Al siguiente día, ya va a regresar. No, no ha regresado. Así murieron, pensando que Él iba a regresar. Y han pasado 2000 años. Y dice el apóstol Pedro, dice, por ahí hay algunos que se burlan y dicen, pues ya pasaron 2000 años y no viene el Señor. No, Él, no se confundan, Él retarda su regreso. Vean hasta dónde llega el Señor. Dice el apóstol Pedro que el Señor retarda su regreso para que procedan al arrepentimiento. Entonces vean, si Él no ha regresado es por ti, para que te arrepientas y digas, Señor, yo también voy a dar mi vida por ti, y lo hagas de todo corazón. Y ese día de mañana, como te digo, sea que estés muerto, vas a resucitar, sea que estés vivo, pero serás testigo del regreso del Señor. Y la esencia del regreso del Señor es que te unas con tu capitán, que te reúnas con aquel que ha conquistado y no que huyas de él. Esa no es la idea para los creyentes, pero examinemos nuestra vida, si estamos en la fe, y si de plano decimos, Señor, es que es difícil seguirte. Sí es difícil seguir al Señor. Sí es difícil pedirle perdón. Sí es difícil decirle no a las tentaciones, a las luchas que tenemos. Sí es difícil, pero dijo el Señor Jesús, lo que es imposible para el hombre es posible para Él. La única respuesta es todos los días, Señor, tengo un carácter de los 1000 demonios, ayúdame. Y ahí vas con el Señor, no puedo controlar mi lengua, Señor. O sea, estar pegado con el Señor todos los días y vivir para Él. Y que si fallamos nos levantamos, volvemos a fallar, nos volvemos a levantar, pero no amar las caídas y decir, no, yo ya no sigo a Dios porque no soy cristiano. Nadie es cristiano, es una obra que Él hace en cada uno de nosotros. Él va a regresar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por esta promesa que nos das, que tú vas a regresar y que tú vas a reunir a toda tu iglesia para que se unan en tu exaltación, en tu gloria, en tu poder. Señor, pero también el apóstol Pablo nos advierte y nos dice, no será sino antes que venga la apostasía y antes que venga el hombre de perdición, el anticristo. Guarda nuestra fe, Señor. Perdónanos cuando nosotros hemos creado una fe paralela a la tuya. Perdónanos cuando nosotros opinamos y decimos, yo puedo hacer esto de manera paralela a tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos por no seguirte constantemente. Perdónanos por no ser fieles a ti. Y ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, a tu palabra, cada momento, cada instante, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y guarda nuestras vidas, que esta esperanza de gloria nos llene cada día y que cada día vivamos como si viniera ya el Señor, porque así vivía la iglesia primitiva y Señor, así queremos vivir también nosotros, que cada día tengamos esta idea, ya viene mi Maestro, ya viene mi Señor, y eso nos lleve a estar viviendo para tu reino, para tus intereses, limpiando nuestras vidas, haciendo tu voluntad. Que ese día, Señor, para cada uno de nosotros sea un día de gloria
y no un día de terror. Y si alguien aquí, Señor, dice, bueno, es que de plano yo no soy cristiano, no soy convertido, el profeta decía, y hoy lo decimos también nosotros, conviérteme y seré convertido. Conviérteme a ti, Señor, y seré convertido. Ayúdame. Pero es nuestra responsabilidad dirigirnos a Cristo, abrazar a Cristo y caminar contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.